Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al quinto capítulo del podcast de Trucos de ricos. ¿Sabes que una de las mejores formas de invertir tu dinero dentro de la bolsa es a través de lo que se llama los fondos indexados? Bueno, con esta afirmación quizás me he pasado un poco de listo. Y como toda inversión requiere que se estudie cada caso. Debes entender que quizás lo que para mí es una buena inversión, para ti quizá es pésima. Al final hay tantos tipos de inversores como colores Pantone. Pero dejadme que os explique en qué consiste y que cada uno acabe sacando sus conclusiones. Antes de invertir tu dinero, investiga por tu cuenta o pide consejo a un profesional. En ningún caso esto es un consejo de inversión, esto que quede bien claro. Empecemos por el principio. Hace ya más de 10 años os voy a explicar una historieta que, hice mi primera inversión en bolsa. Fue una compra de $1.000 en acciones en una empresa del sector de los procesadores y microchips. Una empresa muy conocida dentro del sector informático. La jugada, la verdad, me salió muy bien. Y unos meses más tarde vendí las acciones con un 50% de beneficio. En esa operación me saqué un buen pico de dinero. Y en esa época me pareció como que era el lobo de Wall Street. Estos éxitos en bolsa ya os aviso que son muy peligrosos. Te crees que eres un mega inversor, que eres de otra galaxia y ¡hars! ¡Hars! En mi idioma se traduce como jódete. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, envalentonado por mi éxito, una semana más tarde, decidí invertir otros $1.000 en acciones de una empresa conocida que se llamaba Nokia. Se acababa de derrumbar en la bolsa americana. En esos momentos leías artículos y la gente decía: el precio de las acciones ya no puede bajar más. Es el momento perfecto para comprar. Desgraciadamente, mis habilidades de pitoniso nunca han sido muy buenas. Y en vez de mejorar, la compañía finlandesa pues se hundió todavía más. De un día para otro, no solo perdí $1.000, sino que me quedé con una cara de tonto impresionante. Y no para de pensar: ostras, es que, Rubén, es que no tienes ni idea. En ese momento me juré a mí mismo que aprendería cómo funcionaba esto de la bolsa, para que nunca más me volviese a pasar algo así. A partir de ese momento, y ya sé que lo podía haber pensado antes, pero empecé a entender el significado de la diversificación. Seguramente habrás escuchado 1000 veces hablar de lo importante que es diversificar y la frase esta de no meter todos los huevos en la misma cesta. De hecho, hablaremos también sobre esto, porque precisamente la gente más rica tiene opiniones diferentes respecto a esto, a la diversificación. Pero vaya, eso es otro tema. Con los fondos indexados conseguiremos diversificar. Estaremos invertidos en muchísimas empresas, muchas, todas a la vez. Podemos escoger varios fondos indexados y montarnos una cartera de fondos. Y entonces, pues de esta forma diversificamos hasta geográficamente, por ejemplo. Y hasta, si lo quisiéramos, podríamos diversificar por sectores. Pero antes de explicaros un poco más a fondo, os tengo que explicar lo que es un índice, porque la palabra de fondos indexados tiene la palabra índice. ¿Qué es un índice? Un índice bursátil es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada una de las empresas que componen ese índice y es el valor en un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de España, el IBEX 35 es un índice que contiene las 35 empresas con mayor capitalización de España. Las empresas que están más en bolsa más grandes de España, vaya. Como comprenderás, este índice es dinámico.
Y por lo tanto, cada cierto tiempo van entrando o saliendo de este índice, pues entran empresas o salen empresas, dependiendo de cómo lo estén haciendo en su día a día, dependiendo de sus resultados. Y entonces, ¿no crees que podría ser una buena opción invertir en todas estas empresas del índice? Pues precisamente cuando inviertes en un fondo indexado, al final lo que estás haciendo es que estás invirtiendo en todas las empresas que forman parte de un índice, en todas. Un fondo indexado intenta replicar siempre su índice de referencia. De hecho, existen fondos indexados que replican el mercado mundial, o sea, todas las bolsas del mundo, y que te garantizan una diversificación brutal, invirtiendo tu dinero en un solo lugar, en piloto automático y de forma súper sencilla. Otra cosa importante en cualquier inversión es la rentabilidad. Al final, todos invertimos para ver crecer nuestro dinero. Y de hecho, los fondos indexados nacen a raíz de un hecho muy importante. Y es que a largo plazo, la bolsa siempre ha crecido entre un 8 y un 10% anual. Y durante ese tiempo, que es lo más importante, se ha demostrado que muy pocos inversores, incluidos gestores profesionales, muy pocos han conseguido superar esos resultados, los resultados del índice, de manera consistente. A ver, quizá un año lo hagan mejor que el mercado, o incluso durante varios años seguidos, pues es posible que lo hagan mejor que el mercado. Pero si comparas sus resultados en un periodo de 10-15 años, casi siempre son inferiores. En otro capítulo hablaremos de los fondos de gestión activa o también los llamados fondos tradicionales, donde básicamente un gestor del fondo se encarga de escoger manualmente las acciones a las que invierte el fondo. Sabiendo esto, no tiene sentido contratar a un experto para que invierta tu dinero por ti, ya que si este experto o conjunto de expertos, da igual, se quedarán con un porcentaje importante de tu dinero en concepto de comisiones, normal, porque ellos están haciendo la gestión. Y lo más probable es que lo haga peor que el mercado. Siempre habrán excepciones, pero realmente los datos históricos nos dicen al contrario. Sinceramente, tampoco sería muy inteligente por tu parte creer que tú, que no sabes mucho de la bolsa, ni te dedicas a ello a tiempo completo, que vas a tener éxito donde incluso profesionales fracasan. Recuerdo lo que te he comentado muchas veces, no te creas más listo que nadie, no te creas más listo que el mercado. En vez de eso, es mucho más razonable ser humilde y simplemente pues tratar de igualar, sin superar, el rendimiento de los mercados. Y eso lo consigues con los fondos indexados. Al final, un fondo indexado es un fondo de inversión que tiene como objetivo replicar el comportamiento de un índice bursátil. Repito, replicar, no superarlo en ningún momento. El fondo, al final, lo que hace es compra todas las acciones o los tipos de bonos que forman parte del índice y lo compra en la proporción exacta en la que se encuentran en dicho índice, consiguiendo de esta manera un rendimiento muy parecido al propio del índice. Hay fondos indexados, por ejemplo, que replican prácticamente pues, a cualquier índice. Pueden replicar el IBEX 35 español, por ejemplo, el S&P 500 americano, pero también pueden replicar índices de renta fija. Hay muchos tipos y lo mejor de todo es que hoy en día tú y yo como inversores podemos comprarlos a través de internet o por teléfono con la misma facilidad que se compra una acción. ¿Y qué ventajas tiene invertir en los fondos indexados? Porque, como os he comentado, la diferencia principal con los fondos de gestión activa es que no hay un gestor. No hay un gestor que se encargue de escoger las acciones. Por lo tanto, las comisiones son generalmente más baratas. Ten en cuenta que igualmente vas a tener que pagar comisiones. Aquí se paga comisiones por todo.
pero al final las comisiones serán menores. Y el tema de las comisiones es muy importante, porque a primera vista pueden parecer inocentes, pero os aseguro que se comen la mayor parte de tus beneficios sin que te des cuenta. Tu segundo gran enemigo, como inversor siempre, después de las comisiones, son los impuestos. Y la gran amiga Hacienda. Por suerte, los fondos indexados también brillan mucho en este aspecto. Y en España tienen dos grandes ventajas a nivel fiscal. En primer lugar, si inviertes en fondos indexados, solo tributas cuando vendes tus participaciones. Eso quiere decir que puedes transferir tu dinero entre distintos fondos de distintas gestoras para ajustar sin cartera, por ejemplo, y no pagarás impuestos. Tampoco tienes que indicarlo en tu declaración de la renta. Hasta que no vendas tus fondos, Hacienda no se va a poner en medio, digamos. Puedes transferir, por ejemplo, una parte de tus fondos de renta variable a otros fondos de renta fija o a la inversa. Y lo puedes hacer todas las veces que quieras. No tendrás que declarar nada. En segundo lugar, los fondos indexados gestionan los dividendos de una forma súper eficiente. Como ya sabes, hay empresas que pagan dividendos a sus accionistas. Estos dividendos en un fondo indexado se van reinvirtiendo en el mismo fondo, creando lo que se llama una bola de nieve o el interés compuesto. Cada vez estás invertido con más dinero porque tienes el dinero que tenías inicialmente más los dineros que has recibido por estos dividendos. Y este aumento, el aumento, digamos, del interés compuesto se produce de forma exponencial. Entonces, puedes notar un gran incremento simplemente por el hecho del efecto de la bola de nieve o del interés compuesto. Por último, una de las grandes ventajas de invertir en fondos indexados es la facilidad. Hoy en día puedes invertir utilizando infinidad de brokers, bancos, etcétera, y lo puedes hacer de una manera súper sencilla y automatizada. Al final, la operativa para comprarlos o venderlos es que no tiene más, es comprar o vender un valor. Para que te sirva de ayuda, tienes que saber que hay dos empresas súper conocidas que se encargan de gestionar los fondos indexados y sobre todo son con bajas comisiones. Estas empresas son Vanguard y Amundi. Os dejaremos los enlaces en la descripción del capítulo, pero vaya, al final Vanguard, digamos que es el gestor, es el que inventó todo el tema de los fondos indexados. Esto que os acabo de comentar es si lo quieres hacer de una forma más manual, pero hace unos años han aparecido en el mercado lo que se llaman los robo-advisors. De verdad, creo que podrían haber escogido un nombre mejor, con mejor marketing, pero vaya, robo-advisor. Pero vaya, da igual. Al final, estos robo-advisors lo que ofrecen son unas carteras de fondos indexados. Unas carteras quiere decir que te ofrecen varios fondos indexados, te los ofrecen a su cliente y se basan en su perfil de riesgo, en el perfil de riesgo del cliente. Trabajan de forma totalmente automatizada y tú solo te tienes que preocupar de enviar allí dinero cada cierto tiempo y ellos se ocupan del resto. Para personas con pocos conocimientos o con pocas ganas de trabajar, creo que es la mejor opción. Os dejaré el enlace en la descripción del que uso yo, el robo-advisor que uso yo. Os aviso que es un enlace de afiliados y que apuntándote con ese enlace os podéis descontar las comisiones de los primeros 10.000 euros que invertáis en la plataforma. Es decir, ganáis vosotros y gano yo también. Para finalizar, me gustaría dejaros como siempre un enlace a un libro. Es el libro de Carlos Galán, que se llama Independízate de Papá Estado, y que os aseguro que explica en detalle todo esto de los fondos indexados y encima lo hace con un lenguaje súper sencillo. Realmente es un libro muy bueno.
Ya no tenemos excusas. Ya puedes empezar a invertir en fondos indexados desde hoy mismo y con realmente muy pocas preocupaciones. Que vaya bien.